Hola, ¿qué tal de nuevo? ¿Cómo han estado? ¿Cómo les va con esta cuarentena que ya es sexentena y no sé cuántas cosas más, ¿no? Pero en fin, me da mucho gusto volver a estar con ustedes para seguir platicando de esos temas históricos que tanto gustan y sobre todo pues que aprendemos para entendernos, ¿no? Porque pues siempre he comentado que hay que conocer el pasado para entender el presente y transformar el futuro. El que no conoce, no entiende y está incapacitado para transformar. O sea, es una ecuación matemática nada más que aplica a la historia, ¿no? Es conocer, entender, transformar. Bien, pues hoy vamos a comentar algo muy interesante, ¿ok? Precisamente para no romper definitivamente con el tema de la semana pasada, que era el romance de don Hernán Cortés, doña Marina, y especialmente para seguir comentando lo que es este aniversario que en gran parte yo creo que va a pasar inadvertido por muchas circunstancias, entre ellas pues la pandemia que hay, que son los 500 años de la conquista de México, y que ahora en este mes de mayo, si nos tomamos en cuenta que es mayo, hace 500 años era el momento que Cortés parte de la Ciudad de México para ir a Veracruz a enfrentarse a las tropas de Diego Velázquez y deja a cargo de la Ciudad de México al capitán Pedro Alvarado, que en ese mes de mayo va a cometer la atrocidad de la matanza del Templo Mayor, porque hasta este momento era una luna de miel lo que se llevaba entre los españoles que habían llegado en noviembre del 19 hasta mayo del 20. O sea que hace 500 años se va a cometer lo que originó, ¿ok?, el levantamiento furioso de los aztecas contra los españoles que hemos comentado en otra sesión. Pero hoy vamos a comentar algo que casi nadie conoce. La conquista, además de mal estudiada, mal enseñada y mal leída, ¿okay?, parece que termina todo con la derrota de Cuauhtémoc y cuando Cortés ya es el conquistador y dueño de la Ciudad de México, Tenochtitlan, ¿okay? Y luego todo se deja como que por entendido, ¿okay? Como que ya lo que viene pues es la colonia, que por lo general no nos explican, como que pasa inadvertida, ¿okay? Y luego de nuevo otra vez, ahora olvídalo bueno, ¿no? La independencia, que Hidalgo, lo que comentamos las primeras veces que teníamos la oportunidad de estar aquí con ustedes vía línea, en fin. Pero hay una parte muy interesante, que es ese periodo que va de la conquista de México, ¿okay?, hasta el establecimiento completo y total del virreinato, que no fue inmediato, ¿okay?, pasó mucho tiempo. Y que es la parte donde el final de Hernán Cortés principalmente, la aparición de los hijos y sobre todo la muerte de Cortés y esa historia, yo diría macabra, de las andanzas de su cadáver. No es que se levantara el esqueleto y estuviera caminando, no, ¿okay?, pero lo van a estar llevando de aquí para allá, lo van a estar escondiendo, lo van a querer tirar sus huesos a los perros, en fin, una serie de cosas, ¿okay?, que es lo que les quiero comentar hoy para que hablemos un poquito más de lo que pasó después, ¿ok? Bueno, pues vamos a ver qué ocurre después. Después de la conquista de México, o sea, el 13 de agosto de 1521, que el señor Cuauhtémoc oficialmente se rinde y rinde la ciudad de Cortés, ¿ok?, empieza otra historia que todavía no se puede llamar el virreinato, porque no había virreyes. Okay. ¿Qué hacer después del triunfo, después de la victoria, después de la fiesta triunfal, donde ya Cortés se posesionaba de una ciudad que estaba hecha ruinas? Porque después de 3 meses de ataques, de bombardeos y sobre todo de la hazaña con los que los tlaxcaltecas, los cholultecas, los zempoaltecas, los totonacas entraron a la ciudad para destruir hasta la última piedra del odio que le tenían al imperio azteca, era una ciudad en ruinas. Cuando Cortés había entrado 2 años antes y se había asombrado al ver la gran ciudad, ahora no quedaba más que, como dice la sentencia bíblica, más que piedra sobre piedra. ¿Okay? Muertos, heridos, pestes, epidemias, por tantos muertos que no se podían enterrar. Okay. Y pues por la derrota de los españoles, y que además los aztecas estaban apenas saliendo de una epidemia, de una enfermedad que no conocían, que era la viruela negra.
que un soldado español había traído y había contagiado a todo el mundo. Por eso no hay que salir de la casa. Bueno, pero en fin, seguimos con eso. Entonces, en este momento, Cortés tenía, ya cuando después de la fiesta y todo lo que será 4 o 5 días después del 13 de agosto, Cortés tenía 3 cosas en mente, como le escribe en su quinta y última carta de relación al rey. Construir sobre las ruinas de la Ciudad de México una nueva ciudad. La palabra es construir y no reconstruir, porque Cortés nunca pensó en levantar otra vez la ciudad de Tenochtitlan. Era acabarla, quitar hasta el último escombro y construir encima una nueva ciudad, con las piedras, los cimientos de la antigua ciudad. Eso es una cosa. Lo segundo, como buen católico y sobre todo fanático religioso, Cortés necesitaba urgentemente informar al rey que le enviara frailes para la cristianización. Hasta este momento Cortés solo tenía 2 sacerdotes de la Orden de la Merced, 2 mercedarios, el padre Olmedo y el padre Díaz. Pero ya no se daban abasto. Necesitaban cristianizar a todos esos aztecas, sobre todo a Cuauhtémoc, que había sobrevivido, y Cortés lo había tenido como un prisionero especial, porque la gente lo seguía viendo como emperador caído y por lo tanto le interesaba cristianizarlo. Y tercero, pues evidentemente, pues recibir los premios que le correspondían. Y eso se va a dedicar todo ese tiempo, todo lo que es de agosto a diciembre del 21, a limpiar la ciudad. Tenía bastantes limpiadores, estaban todos los tlaxcaltecas, todos los indígenas van a limpiar, van a acabar con la ciudad. Aquí se va a dar la primera fricción que Cortés va a tener con sus indios aliados. Todos los indios querían escabecharse, esa es la palabra, a los aztecas. Esto es interesante, porque en la historia oficial y mal contada, e inclusive perversamente contada, tal parece que los genocidas eran Cortés y sus hombres, cuando no era así. Los que querían acabar con el último azteca eran todos los indios aliados, empezando por los tlaxcaltecas y terminando con los zempoaltecas, los otomíes y todos los demás. No los podían ver, los odiaban terriblemente, querían acabar con el que no quedara vivo ni uno solo. Y está documentadísimo eso, tanto en los códices como lo que dice Bernal y como en todo, y las fuentes primarias y secundarias que hay. ¿Qué tan terrible habrá sido el imperio azteca? ¿Qué tan brutal habrá sido que nadie los podía ver? No soportaban a los aztecas. Entonces, ahora que estaban vencidos, ellos creyeron, por eso habían apoyado a Cortés, que Cortés los exterminaría, porque eso era la creencia de ellos, matarlos a todos los mexicas. Y cuando Cortés no los mata, y no solamente no los mata, sino que protege a Cuauhtémoc y sobre todo protege al pueblo mexica, esto disgusta a los demás. ¿No? ¿Qué pasó? Queremos matar, son unos bandidos malditos, nos han sojuzgado, se han matado a nuestras esposas, a nuestros hijos, se han comido esto, la sangre humana. Y Cortés los va a proteger. Eso es algo muy importante que no lo dicen. Los va a proteger, porque la idea de Cortés era cristianizarlos y aculturarlos, era agregarlos, hacer toda una unión. Esa es la cuestión, no una división. Ya había pasado, ahora había que unir, y la forma de unir, según Cortés, era la religión católica. Por eso, cuando en enero y febrero empiezan a llegar los barcos, ya había mandado las cartas a España, con los primeros 12 frailes, y con la gente que venía a España, porque ya sabían que Cortés se había conquistado, fue cuando los frailes empiezan a cristianizar a la gente. Empezaron por Cuauhtémoc, para bautizar a todos ellos. Y los empiezan a cristianizar, y se dejan cristianizar.
pues si no todos, casi todos. Porque vaya, digamos que en eso coincidían, tan fanáticos eran los españoles como tan fanáticos eran los indígenas. Entonces fanatismo y fanatismo como que se unieron. Y entonces se van a dejar cristianizar. Los frailes que van a llegar van a empezar a bautizar y van a empezar sobre todo a tratar de entender el idioma, porque querían ver qué les contaban los sobrevivientes. Porque fueron los frailes, las otras fuentes primarias, que van a escribir la historia de los mexicas y de los tlaxcaltecas, de lo que ellos les contaban, porque ellos sí van a tratar de aprender el idioma, casi todos, Vasco de Quiroga, Bernardino de Sahagún, Toribio de Benavente, o sea, el mismo Bartolomé de las Casas. Entonces ellos van a hacer, vaya, como una contrahistoria desde el punto de vista de los vencidos. Por eso se van a dedicar a aprender el idioma. Eso no lo van a hacer al siguiente año, van a durar, okay, va a tardar tiempo. Pues junto con los frailes también evidentemente llegan los enviados del rey, de Carlos V. Cortés había enviado desde el principio de la conquista a un procurador, a un apoderado de él, que era don Francisco de Montejo, sí, el que fue el adelantado de Yucatán, pero no lo había sido todavía, era subalterno a Cortés. Lo había enviado para España para que tramitara algo que era muy importante para Cortés si quería legitimar la conquista: el título de adelantado. Él sabía perfectamente bien que él no tenía ese título y que jurídicamente hablando no podía conquistar. Por eso estaba enfrentado con Diego Velázquez. Era, si nos ponemos a ver desde el punto de vista legal, conforme a la ley española de esa época, Cortés era un sublevado, era un amotinado contra Diego Velázquez, no había obedecido las órdenes. Entonces él necesitaba, ¿okay?, que el rey se enterara de que existía, necesitaba que el rey supiera de la conquista, para que a su nombre le había dado un poder. Cortés tenía un escribano, ¿okay?, que le levantó un poder para que nombrara apoderado a Francisco de Montejo, y Montejo fuera a España a tramitar el título de adelantamiento y se lo trajera a Cortés, aunque sea de manera retroactiva, porque ya la conquista había terminado. Pero era importante para que fuera el adelantado de México, que no lo va a hacer, por cierto, ahorita van a ver. Y se va Montejo, efectivamente, se va, y hay que reconocer que se porta bastante leal con Cortés. Tarda como 3 años en volver, del 19 al 22. ¿Y por qué va a tardar? En primer lugar, porque las comunicaciones eran muy lentas. Solamente era un mes de ida y otro mes de vuelta, y 2 meses, y si te iba bien en el mar. Pero además, llegar a ver al rey no era tan fácil. Ya llegué a ver, rey, atiéndeme. No era eso. Y además, en el momento que Montejo va a llegar a España, coincide con que el rey Carlos, ¿okay?, se encontraba precisamente en su otro imperio, en el imperio alemán. ¿Por qué? Porque acababa de levantarse contra la cristiandad, más contra el catolicismo, contra el Papa Martín Lutero. Y Carlos tenía que aplastar esa filosofía, esa rebelión, porque el emperador de Alemania, desde la época medieval, era a su vez el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, desde la época del Papa Gregorio VII, ¿okay? Entonces, era importante porque era el encargado de la defensa del papado. Entonces, ahorita resulta que exactamente el lugar donde se supone se defendía el papado, nació una nueva doctrina contra el Papa, donde negaban el magisterio papal e inclusive lo llamaban enviado del diablo. Y esto atrae a muchísimos príncipes alemanes que se van a unir a Martín Lutero. Entonces se vuelve un problema gigante. Entonces Carlos, que era muy joven, tenía 21 años, se tiene que resolverlo eso, porque él era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces Carlos tiene que ver cómo hacerlo y trata de limitar a Lutero. El problema es que todos los príncipes alemanes que antes habían servido a su abuelo, el emperador Maximiliano, el antecesor de él, se le voltean a Carlos y se unen con Martín Lutero, empezando por Federico de Sajonia, el gran elector, que era íntimo de su papá, de su abuelo. Y entonces
pierden los estados alemanes, los príncipes, aunque le son leales a Carlos, ya no lo son leales al Papa y apoyan a Martín Lutero. ¿Okay? Tan es así que Carlos trata de aprenderlo y apresarlo para que ya no siga hablando, porque no se callaba Martín Lutero. Y cuando lo van a llevar a un castillo, así en una montaña de esas bárbaras que hay en Alemania, en el camino los secuestran, pero no lo secuestran, lo libera Federico de Sajonia, el gran elector, lo lleva a su castillo, le da papel y lápiz y dinero, y es ahí cuando Martín Lutero hace la Biblia luterana. Carlos se molesta y prohíbe total, con pena de muerte, que se vuelva a hablar de cualquier filosofía luterana. Y ya los príncipes alemanes, aliados de Martín Lutero, protestan ante el rey gruesamente, y de ahí viene la palabra protestantes, porque protestaron. Entonces, ante este embate terrible, ¿okay?, que ya no, para conservar el poder a jovencito, y al menos los príncipes estaban, políticamente apoyaban a Carlos, entonces Carlos no le queda más remedio que aceptar los hechos consumados. Es decir, ni modos. ¿Okay? Lo cual esto va a enfurecer al Papa Clemente, ¿okay?, y le va a llamar a Carlos traidor, que no defendió a la religión católica, y luego forma una liga clementina, y esa es otra historia. Pero a lo que voy, que en este momento, cuando Montejo llega a España, Carlos estaba en otra onda, e hizo esperar a Montejo. Montejo se sentó allá en Toledo, donde estaba Carlos V, esperando, ¿okay? A ver, o sea, hasta se escaldó, hasta que buenamente después llega Carlos, ¿okay?, y ya era un hecho consumado. Cuando se entrevista a Montejo con Carlos V, ya era un hecho, ya la conquista era un hecho. Las cartas de relación de Cortés habían llegado, ya contaba todo. Entonces el rey ya le convenía porque pues, sí, ya se hizo. Ya no iba a juzgar a Hernán Cortés como amotinado por las otras cartas que le enviaba Diego Velázquez también. Ya le convenía, porque además le estaba mandando regalos, y un montón de regalos que le mandaba a Carlos. Entonces Carlos lo que hace es, ya no tiene caso darle a Cortés el rango de adelantado. ¿Para qué? Si ya lo hizo. Mejor vamos a darle el rango, de gobernador de México y un título nobiliario, que va a ser el título de Marqués del Valle, del Marqués del Valle de Oaxaca, que era la antigua Antequera. Y con esto va a regresar Montejo muy contento para dárselo a Cortés, su título nobiliario, y además gobernador de la Nueva España. Gobernador, o sea, la misma categoría que Velázquez, no virrey. Bueno, pues los virreyes, hay una bronca, que es lo que les quiero contar. Bueno, entonces llega, pero junto con Montejo llegan varios funcionarios reales, entre ellos el tesorero real, mandado por Carlos V, un tipo llamado Juan de Alderete. Este señor venía a lo que vino, celoso de su cargo y de su deber. Él venía a que no le vayan a escatimar al rey lo que le correspondía por la conquista. El quinto real, y además un poquito más para él, un poquito más para sus amigos, y lo clásico, una mordidita por acá, y la más acá, Y como Cortés hablaba en sus cartas de que había mucha riqueza, pues Alderete vino diciendo, pues aquí debe estar la ciudad de oro que tanto se habla en España. Y cuando llega, y sí ve que era totalmente otra cultura, y sí ve que había monumentos, había algunos que quedaban, y todo lo demás, pues aquí hay lana. Y entonces se presenta con Cortés, que ya había construido una casa bastante buena en Coyoacán, que les conté cuando vimos su romance con Doña Marina, el breve romance con Doña Marina, y le exige ¿qué pasó? Que él viene por el quinto real. Y aquí viene la cuestión. Cortés le dice, pues da la casualidad, señor, que hay muy poca lana. Con trabajo le estoy pagando a mis hombres con el botín de guerra que se lo merecen, los que han sobrevivido. Porque usted no sabe lo que aquí ha pasado. Y no hay ese oro. Pero usted lo dije, había, pero ya no hay. ¿Y dónde acabó todo el tesoro de Moctezuma? Porque ese famoso tesoro de Moctezuma, hasta hoy se dice, ¿dónde el tesoro de Moctezuma? No hay, se perdió, o fue un mito, se perdió. El tesoro de Moctezuma, hasta en los 60 cuando filmaban películas, hasta aquel famoso héroe mexicano llamado el Santo, el Negro de Plata, empezó a buscar una película que se llama Santo, buscar el tesoro de Moctezuma, y no lo encontró.
O sea, no se encontró el famoso tesoro. Entonces, por lo tanto, era un mito. Ahora, ¿qué es lo que se cree que pasó con el tesoro? Lo último que se sabe, y que Cortés dice, que la fecha de la noche triste, que ahí se acerca, para que se comieron 500 años, el 30 de junio, ¿okay? Los soldados llevaron todo el oro que pudieron llevarse. Pero al ser atacados, la mayoría pereció y el oro se perdió y se hundió en el fondo del lago. Entonces, en el fondo, pues está en el fondo, como es que después de 500 años no lo han sacado. Entonces, como que sí, como que no. El hecho es que no había oro. Pero también el hecho es que Juan de Alderete no lo crees. ¿Cuál me chupo? ¿De qué hay? Hay. Pues no hay. Pues no hay. Y entonces Juan de Alderete, okay, empieza a preguntar a los soldados. Y se da cuenta que los soldados estaban tan molestos como él, porque decía, ese capitán no nos dio lo que nos merece. Y también ellos creían que estaba el tesoro. Los mismos soldados de Cortés. Okay. Porque aquí hay algo muy interesante, ¿eh? Si alguien después de la conquista le fue fiel a Hernán Cortés, ¿saben quiénes fueron? Los indígenas. Ni siquiera los soldados. Porque los soldados querían la lana. Y la lana se había esfumado. Sí había, pero muy poca. No, Cortés repartió solares, o sea, terrenos, las casas de la nobleza azteca. Ellos querían la lana. Y eso no había. Y entonces Juan de Alderete lo empezaba a buscar. Aquí tiene que aparecer. Tiene que aparecer, porque yo no voy a llegar. Yo no puedo llegar a España para decirle al rey de España, siempre no hubo. No se podía. Tiene que aparecer el tesoro. Y Cortés dijo, no hay. Y entonces Juan de Alderete empieza a darse cuenta que Cortés se llevaba mucho, eso tampoco lo cuentan porque no les conviene, a esa división que hemos tenido los mexicanos desde hace siglos, ¿okay?, entre indigenistas e hispanistas. Cortés se llevaba mucho con Cuauhtémoc, ¿okay? Así como se llevó con Moctezuma, también se llevó con Cuauhtémoc. ¿Y por qué se llevó? Que era por interés, por lo que sea, pero se llevaba, y se llevaba bien, porque lo quería bautizar. Al fin de cuentas parece que sí se bautizó, ¿okay?, porque se habla que se cambió el nombre, se llamó Don Juan de Alvarado, ¿no? En fin, inclusive se dice que ya dejó de vestir como indígena y se empezó a vestir con ropas españolas, como le pasó a doña Marina, que tampoco dejó de vestir con su batón clásico, ¿no? Empezó a vestir como española. Es algo que tampoco nos dicen, ¿ok? Pero pues, era lo normal que había pasado después de la conquista. Entonces se llevaba con él, que porque lo quería cristianizar, lo que sea. El hecho es que un buen día, por algún motivo, Cortés no estaba con él, y Juan de Alderete ya le había echado ojo a Cuauhtémoc. Digo, no porque estuviera guapo, dijo, madre, cómo me gusta este. No, o sea, no. Sino más que nada, porque dijo, este lo sabe. Como emperador lo sabe. Y entonces, aprovechando la ausencia de Hernán Cortés, ¿okay?, Juan de Alderete agarra a Cuauhtémoc y un tipo que estaba con él, ¿okay?, que era un señor de Tetepaquetzal, que pasó a cachado en la historia, lo agarra y le dice, bueno, a ver, ya más o menos masticaba el español Cuauhtémoc y además tenía traductores, y le dice, a ver, ¿dónde está el tesoro? ¿Qué tesoro? Dice Cuauhtémoc. ¿Cómo que cuál? El que le dice al capitán Cortés, porque tú como emperador lo sabes, así que yo no creo que no lo sepas. Y Cuauhtémoc dijo, pues no lo sé, pues fíjense que efectivamente no sé el tesoro, pero no puede ser, no sé el tesoro, no lo sé, y no lo sé, y no lo sé. Pues te vamos a refrescar la memoria, ¿ok? Que lo agarren. Y entonces viene ahí la famosa quemada de los pies, que ilusamente mucha gente cree que fue Hernán Cortés el que se los quemó. No tuvo nada que ver en la quema de los pies de sus amigos. Y además, no solamente Alderete le quemó los pies, le quemó las manos también, para que hablara. Con los pies no habló. A nosotros solo nos dicen que quemó los pies y que muy valiente dijo aquella frase, no estoy en un lecho de rosas. Pero como le quemaron las manos, eso tampoco lo dicen, Cuauhtémoc boqueó. Les digo, sí, se los voy a decir. Y los lleva a una parte del lago de Texcoco, ahí está. Y sí, agarran 3 o 4 cositas. Y eso es todo. No hay más. ¿Cómo que va a tener? Y no apareció el famoso tesoro. No apareció. Entonces Juan de Alderete se va con un palmo en narices, porque no apareció el tesoro, tenía que volver a España. Se va furioso con Hernán Cortés y él va a empezar a hablar mal de Cortés, que estaba robando la lana.
Cuando Cortés regresa, ve a su amigo vendado aquí, vendado en los pies, pues digo, ¿qué te pasó? Claro que no se trataba tampoco de, ¿y por qué no defendió? ¿Por qué no castigó a Juan Alarrete en primer lugar? Pues Juan Alarrete era superior a él. Era el tesorero real. En segundo lugar, no se va a pelear con el rey. Bueno, esto ocurre entre febrero y marzo. Pero también, como quedamos también, otros de los visitantes que llegan es la esposa de Cortés, doña Catalina Juárez, que como comentamos la clase pasada, se presenta así de improviso. Cortés la lleva a su casa, ¿okay? Y misteriosamente amanece muerta al día siguiente. Se dice que Cortés la ahorcó porque el padre Olmedo, que fue el que le va a dar los santos óleos cuando ya la van a meter al ataúd de manera rapidísima como quería Cortés no quería velatorio, dice que cuando le pusieron en el ataúd y le abrieron aquí el cuello, como era muy blanca, tenía como unos sellados, unos dedos en la garganta. Y corre rumor de que Cortés la asesinó. Ojo con esto, porque esto va a ser sumamente importante cuando Cortés caiga en desgracia, ¿okay? Y ante el rey. Bien, pues bien, así pasa 1522, 1523. En 1523 Cortés empieza a mandar expediciones a sus capitanes para que dominen todos los territorios dominados por los aztecas. Si ya no había aztecas, ahora había que dominarlos él. Y entonces manda a Pedro Alvarado por un lado, a Nuño de Guzmán hacia el occidente, ¿okay? A Cristóbal de Olid hacia la región maya, pero la maya sur, o sea, por donde está Guatemala, ¿okay? Y él se queda centrado en la Ciudad de México, tratando de organizar y sobre todo ver que la Ciudad de México empiece a levantarse, porque empezaban a construirse primeramente las casas de los españoles, los solares, ¿okay? Entonces él se quedó y va mandando a todos a diferentes lugares conquistando, ¿okay? Bien, pero resulta que en 1524, cuando ya tenía un año y le iban informando los conquistadores a Cortés cómo iban en cuanto a sus conquistas, ¿okay? Nuño de Guzmán, por ejemplo, le informó que tuvo que aplicar mano dura contra los indios de la región del occidente, y vaya que fue mano dura. Nuño de Guzmán, muy diferente a Cortés. Ese sí fue un genocida de indios, ese sí, ¿okay? Nuño de Guzmán, ustedes van a Jalisco, la historia de Nuño de Guzmán es muy brutal, porque él mataba indios y cortaba cabezas terriblemente. Claro, los indios eran muy terribles, no eran como los aztecas. Bueno, pero lo triste y lo donde se va a involucrar aquí Don Hernán es que le llega noticias de que Cristóbal de Olid, su amigo personal e íntimo, se había rebelado contra él en la región maya y se había declarado independiente de Cortés y que él solo obedecería las órdenes del rey de España. Algo parecido a lo que Cortés había hecho con Diego Velázquez, el gobernador de Cuba. Cortés arde en cólera y decide ir a castigar a Cristóbal de Olid. Y arma una expedición de cerca de 10,000 gentes. La inmensa mayoría indígenas. Indígenas. Y aquí vienen las cosas raras de Cortés. Decide irse por tierra. Si Olid estaba en la región baja de los mayas, o sea, en lo que es hoy Guatemala, Honduras, por ahí, ¿okay? Quiso irse por tierra. A pesar que Antón de Alaminos le dice que era mejor agarrar ya se conocía, agarrar el mar, rodear, ¿okay? Yucatán y aparecer, según el mapa, por donde debería estar más o menos Cristóbal de Olid. Cortés se niega y decide jalar en tierra y por tierra con 10,000 tipos rumbo hacia Guatemala. Una expedición loca, mortal, que tampoco nos dice mucho de esto. Una expedición loca. Se lleva a cerca de 4,000 indígenas aztecas, unos 1,000 tlaxcaltecas, otros 1,000 entre cholultecas y todos los demás. Se va llevando un montón de gente, ¿ok? Y entonces, con toda esta gente, ¿okay? Más los españoles, se va yendo, ¿okay? Y mientras era el Valle de México, pues todo estaba muy bonito, ya lo conocía Cortés, y el clima muy bonito y muy fresco. Pero conforme va entrando a la parte selvática, o sea, lo que hoy es Tabasco, Chiapas, ¿qué pasa? Cambió. El calor, los monos que se les tiraban encima de las lianas, los tigrillos y jaguares, ¿okay? Las serpientes venenosas que andaban chiquititas, y sobre todo los pantanos.
Los caballos tenían que se hundían en los pantanos. Y algo que interesante, Cortés llevó a esa expedición 3,000 cochinitos, o sea, piaras inmensas para comer en el camino, pero vivos, no me pensar que su lata de cochinita pibil, no, o sea, vivos. Y esos cochinitos eran un mundo de gente, y iban un montón. No pudieron cruzar los pantanos, se ahogaban, el calor, los mosquitos, y Cortés empieza a cometer actos raros. Ejemplo, se lleva a doña Marina con él, pero en el camino la casa con un tipo, con un amigo de él, muy secundón, don Juan Jaramillo. Eso lo comentamos la vez pasada. Don Juan Jaramillo, doña Marina acepta casarse, ya tenía un hijo, el hijo de Cortés, Martín, y se casa con Juan Jaramillo. Algunos autores hablan que Juan Jaramillo era un borracho y que estaba borracho cuando se casó con doña Marina. No hay ninguna prueba de eso. Se casó con él y vivió con él toda la vida hasta que se murió, hasta que enviudó él, porque primero murió ella. Entonces, pero todos dicen, oye, todo el mundo identificaba a doña Marina, hasta los indios, con Hernán Cortés. Entonces ahora casaba a su lengua con un individuo que además era de segunda categoría, ni siquiera con uno de primero. Y sigue yendo con ellos, y se va metiendo ya por el área de Campeche, por esa parte, lo que llamamos nosotros la punta Put, o sea, donde abajo en el sur de la península de Yucatán concuerdan los tres hoy estados: Campeche, Tabasco y Quintana Roo, no Tabasco, pero Yucatán. Y de ahí abajo, lo que viene siendo Guatemala, y Honduras y todo lo demás. Pues por esta parte ¿saben lo que era la selva maya? Los que conocen la selva, serpientes venenosas, chiquititas que son las más venenosas, los monos que venían siguiéndolos desde la selva de Chiapas. O sea, todo eso va a empezar a enfermar a los españoles y a enloquecerlos. El calor impresionante, los piojos en las barbas, en el pelo, no podían realmente ya ni caminar, empiezan a enloquecer. La canícula es muy grande, y empieza, ya Cortés se sentía que estaba en la locura, el calor enloquece, y los hombres estaban enloqueciendo, y los indios aztecas, los aztecas estaban acostumbrados a otro tipo de cosas, a otro tipo de clima, también estaban ya no soportaban, y el condenado Cristóbal de Olid, que no aparecía por ningún lado, y no se llegaba a ningún lado, entran al área maya, y los mayas muy fresquecitos, acostumbrados, y los demás no. Y entonces ocurre otro acontecimiento. A Cortés le llega un chisme cuando estaba más acalorado y en la canícula, y limpiándose el sudor, bueno, lo limpiaba 3 piojos allá, o sea, todo eso, cuando le llega un chisme. ¿Quién fue el que hizo este chisme? Nadie sabe, nadie supo. Algunos, repito, historiadores o pseudohistoriadores, hablan de que fue doña Marina, porque a la verdad le echan la culpa de todo. Y que le dicen, ¿cuál fue el chisme? El chisme fue que Cuauhtémoc, que lo llevó Cortés, porque estaba con él, lo llevaba a todos lados, estaba conspirando contra él. Que aprovechando este viaje tan loco, Cuauhtémoc estaba pactando con los mayas para unirse los mayas y los aztecas que estaban con él, acabar con los tlaxcaltecas que los estaban ayudando, y acabar con todo y matar a Cortés. Pero era un chisme. No hay nada, no hay nada que compruebe esto. Y Cortés piensa que es verdad. Y entonces inmediatamente manda a prender a Cuauhtémoc, y sin siquiera preguntarle, oyes esto, o hacer una mínima averiguación, lo manda a ahorcar. Según Bernal, cuando lo iban a ahorcar, que Cuauhtémoc pidió hablar con Cortés, y ya junto a la soga, que Cuauhtémoc le dijo, señor, yo ya sabía que algún día me harías esto, soy inocente de todo lo que me están diciendo, yo no conspiraría contra ti, porque te creí mi amigo. Que tu Dios, que ahora es mi Dios, te perdona. Y entonces Cortés dijo, ¡lo ahorquen! Lo ahorcaron.
ahorcaron al último emperador azteca, ahorcaron a Cuauhtémoc. Bernal, si ustedes leen la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, verán que todo lo que hace Cortés, hasta cuando bostezaba, era lo máximo. Para Bernal Díaz del Castillo, Cortés era un superhéroe, o sea, lo magnifica. Era el líder de los Avengers, Cortés. Pero en esta escena, el mismo Bernal comenta, y esta fue una muerte muy injusta que el capitán Cortés le dio al señor Guatemuz, o sea, Cuauhtémoc, porque no había ni una prueba de lo que se le acusaba. Así las cosas. Como a los 20 minutos, Cortés, que estaba, como les digo, como loco por el calor, se arrepiente de haber ahorcado a Cuauhtémoc y ordena que lo bajen. ¡No, que lo bajen! ¡Es mi amigo! ¡Que lo bajen! ¡Que lo bajen! Cuando lo bajan, ¡que le den aire! Ya estaba muerto. Ya no se pudo hacer nada. Nadie nunca ha encontrado el cadáver de Cuauhtémoc. Cuando en la época del presidente Miguel Alemán se empezaron a encontrar misteriosamente los cadáveres de todo el mundo, hasta el de los niños héroes se encontraron, ¿okay? Y casualmente decían, yo soy Juan Escutia, soy Juan de la Barrera, quién sabe cómo, por ahí lo decían, porque sabían quién era cada cual. Se dijo que se encontraron los restos de Cuauhtémoc en un lugar llamado Izancanac, allá por Campeche. Y evidentemente Miguel Alemán, por decreto, dijo, es Cuauhtémoc. ¿Okay? Y lo enterró con honores esos restos en el monumento a Cuauhtémoc, que desde la época de Porfirio Díaz se había construido en la avenida Reforma. Pero no hay ninguna prueba científica de que esos restos sean los de Cuauhtémoc, porque no se sabe exactamente el lugar donde Cortés lo mató y donde Cortés lo encerró. Fue en el camino. Muy probablemente ya hayan estado en territorio guatemalteco u hondureño. O sea que no pudo haber sido en Campeche. Bueno, esas cosas locas que se van dando. Y lo tercero, por fin llegan a un lugar que llamaban Ibueras, hoy es Honduras, donde fue lo último que se sabía que estaba Olid. Y cuando llegan, los mayas lo reciben, medio violentos. Pero como tenían ya mayitas, amigos y todo lo demás, se acercan para preguntar qué pasaba y preguntan por el capitán Olid. Y dicen, sí, aquí estuvo, magnífico. ¿Y dónde está? Ya lo matamos. Olid ya había muerto. O sea, todo este viaje absurdo, loco, canicular, donde casó a la Malinche, mató a Cuauhtémoc, donde por luego se fue el loco y los piojos y todo lo demás, de nada le sirvió al capitán Cortés. Porque ya se habían eliminado a Cristóbal de Olid. Y entonces, derrotado sin dar una sola batalla, Cortés decide regresar en 1525 a México, después de casi 2 años de estar en todo este relajo. Esta vez sí, arma unos barcos ahí, y entonces sí, agarra el mar rodeando, ¿okay? Y vuelve a la Nueva España, donde la gente lo recibe como un héroe. A Cortés se le olvida todo lo demás. Lo chistoso de esto, ¿okay? Nadie preguntó, al menos no se sabe, pero al menos no hay ningún rastro de eso. Los indígenas que se habían quedado en Tenochtitlan, o ya en la Ciudad de México, como se le llamaba, nadie preguntó qué fue de Cuauhtémoc. Cuauhtémoc ya no volvió, y nadie preguntó por él. No hubo levantamientos con los aztecas, no hubo nada porque el emperador no había vuelto. Simplemente Cuauhtémoc era un emperador que ya había pasado desde antes a la historia. ¿Okay? Y para los aztecas, lo último que habían visto de él era cuando se rinde con Cortés. Ya Cuauhtémoc para el pueblo azteca ya no significaba absolutamente nada. Es más, es de esos personajes que los hacen héroes por la muerte. Si Cortés no hubiera matado a Cuauhtémoc, Cuauhtémoc hubiera pasado a la historia como los tantos emperadores que ni conocen sus nombres, como Pizli, Huitzilihuitl, Chimalpopoca, ¿okay? Así hubiera pasado. En cambio, hoy lo tienen como un ejemplo de valentía, de tenacidad, de resistencia, ¿okay? Como algo así. ¿Por qué? Porque lo mató Cortés. Y sí, hizo mal. Bueno, pues Cortés, una vez que regresa, ¿okay? Vuelve a poner orden. Ya sus conquistas eran bastante más grandes, ¿okay?
Y así está en México de 1525, 26 que llega, hasta 1528. Y en 1528, ¿ok?, decide partir a España, él solo. ¿Por qué quiere partir? Uno, siente que el rey no le ha dado lo que se merece, que lo ha olvidado. Y dos, quiere por fin hacer las paces con su señor padre, don Martín Cortés. Y quiere también que el papá de Cortés, de Hernán, conozca a su nieto mayor, a Martín Cortés Malinche o Malinale. Y es aquí cuando se lo va a pedir a doña Marina, que ya estaba casada, ya tenía hasta otra hija, ¿okay? Doña Marina ya tenía su segundo hijo, que era niña, doña María Jaramillo Malinchín, y le pide que se lo dé. Evidentemente doña Marina, acostumbrada a obedecer como buena indígena, ¿okay?, y buena mujer de su tiempo, a pesar de que es muy inteligente, pues llorando se lo entrega. Martincito tendría en este entonces como unos 6 o 7 años. El argumento que daba era que tenía que conocer la otra parte de su sangre. Ya conocía muy bien México y su sangre indígena. Ahora quería que conociera su sangre española y conocer a sus abuelos. ¿Okay? Y doña Marina se lo entrega a Cortés. Cortés parte, en Veracruz embarca con un grupo de amigos suyos rumbo a España, llevando al mestizo Martín Cortés, niñito, agarrado de la mano. ¿Okay? Ahí doña Marina se despide, abraza a su hijo muy tiernamente. Aquí tenemos que imaginarnos qué es, porque esto es más bien los historiadores novelistas lo hacen, porque no hay una prueba, así debió ser. ¿Okay? Y probablemente en Veracruz, digo sin él probablemente, fue la última vez que se vieron Cortés y doña Marina. ¿Okay? Si queremos pensar que todavía existía algo entre ellos, tal vez se abrazaron y se besaron. Cortés era viudo, ¿okay?, y doña Marina pues era casada, pero casada con un tipo que quizá no quería. ¿Okay? Si queremos ser más, no tan novelados, probablemente se despidieron para no volverse a ver nunca más. Doña Marina ya no vuelve a aparecer en ningún documento ni español ni indígena. Por lo tanto, se deduce que habrá muerto. ¿Okay? Se vuelve a mencionar a ella cuando 30 años después de esto, doña María Jaramillo se presenta a los tribunales a reclamar la herencia de su padre, y entonces se presenta y dice que es hija de fulano y de doña Marina, y dice ya finada. No dice cuándo murió, pero quiere decir que para 1540 más o menos doña Marina ya había muerto. La tradición habla de que doña Marina muere de 28 años de tuberculosis, y habla que se confesó con el padre Toribio de Benavente, aquel que le decía Motolinía, ¿okay?, y que muere en su casa rodeado de su esposo don Juan Jaramillo y de su hija María Jaramillo, que estaba muy chica esta niña, y del padre Benavente, ¿okay?, que recibió los auxilios espirituales de la Iglesia Católica. La casa se la había regalado Cortés, a ella fue la que le regaló ese solar que todavía está en lo que es la plazoleta de Santo Domingo, en la Ciudad de México, atrás de la catedral, un letrero que dice: aquí vivió la Malinche con don Juan Jaramillo. ¿Okay? Y ahí murió. ¿Okay? Y las crónicas, pero que no están comprobadas, dicen que fue enterrada. Algunos autores hablan que en una cripta de la catedral, y que ahí se encuentra en los subterráneos de la catedral. Hay un error ahí. Cuando muere doña Marina no había catedral. La catedral no se había hecho. La catedral de México se hizo poco a poco y tardó muchísimos años en construirse. De hecho, terminó como la vemos, y hasta más grande, a finales del siglo XVIII. O sea, casi con la independencia. Por eso doña Marina no pudo ser enterrada en la catedral, porque si no había catedral, no había los subterráneos de la catedral, eso es obvio. ¿Y dónde fue enterrada? Donde se enterraba a todos los personajes importantes, y doña Marina lo era, porque para que la gente, Bernal, Pedro Alvarado, Alonso de Ávila, que escribieron, le pongan, cuando hablan de ella, la palabra doña, es que era una mujer respetada. Ni Cortés le puso así. Cortés siempre le dijo mi lengua.
pero los otros sí le hablaban de doña, por eso le llaman doña Marina. Luego entonces debió haber sido enterrada en el cementerio, que ese sí ya existía, del naciente convento franciscano, que iba a ser gigantesco, que se estaba construyendo en donde hoy es el cruce del eje central Lázaro Cárdenas, antigua avenida San Juan de Letrán, y entrada por la calle Francisco Madero. Ustedes se conocen mucho México, se ubicarán perfectamente bien, para ser más exactos, donde hoy está la Torre Latinoamericana. ¿Okay? Allá, y no solamente allá, todo es bastante grande, todo daba una manzanota inmensa, ¿okay? Estaba el convento de San Francisco, y ahí estaba el cementerio de los principales personajes de la historia, de la primera parte de la colonia. Por lo tanto, ahí se dedujo que entierran a doña Marina. ¿Por qué se deduce allá? Porque en las leyendas registradas por las crónicas coloniales se hablaba años después, y de hecho hasta hoy, si ustedes van en las noches de leyenda que se representan o se representaban en la Ciudad de México antes, se decía que del cementerio de ese convento se veía salir a una mujer que lloraba constantemente y decía: ¡ay, mis hijos! Por eso muchos creen que la leyenda de la Llorona se origina con doña Marina, ¿okay? Y que cuando el cementerio es expropiado por las leyes de reforma, ¿okay?, y eliminado, que aún así muchos paseantes y borrachitos de la época de don Porfirio, cuando pasaban por allá, ¿okay?, de repente veían a una mujer que salía de esas ruinas, ¿okay?, y salía llorando. Y aún hoy, en el siglo XX, ¿okay?, cuando todavía había casas, habitación en el centro histórico, en los años 30, 40, decían que veían salir, ¿okay?, de por ahí como una especie de espectro. Y aún ya en los años 60, que son las últimas crónicas, cuando ya existía la Torre Latinoamericana, la torre se inaugura en 1956, decían que de la Torre Latinoamericana veían salir a un espectro, y la gente, el pueblo decía: es la Malinche. ¿Verdad? Mentira, esas cosas inexplicables. Lo cierto es que Cortés no la va a volver a ver. Y entonces él se va a España con su hijo, y en España llega en el año 1529, ¿okay?, y es muy bien recibido por todos. Hace las paces con su papá, con don Martín Cortés, presenta a su nieto, y Cortés se presenta en la corte con el título de marqués y es recibido por Carlos V. En ese entonces don Carlos estaba a punto de cumplir 30 años, ¿okay?, y es recibido y lo va a tratar excelentemente. Luego va a cambiar, pero en ese momento va a ser súper bien tratado Cortés. Tan es así que Carlos V le va a hacer deferencias en muchos aspectos. Era el conquistador de México, ¿okay? Lo comparaban con el gran capitán, ¿okay? En fin, era un tipo importantísimo. Tan es así que en los eventos pocos que hacía Carlos V en Toledo, invitaba a mucha gente de la nobleza e invitaba a don Hernán Cortés. Tan es así que Hernán Cortés va a combatir al lado de Carlos V en una de las batallas contra Francisco I de Francia, porque era la época en que Francia estaba en pleito con España, ¿okay?, y era el pleito entre los dos reyes muy jóvenes, Francisco I y Carlos V, ¿okay? Entonces él va a combatir al lado de Hernán Cortés, y al lado el rey, o sea, estaban juntos. Entonces era su momento, el momento cumbre, 1529, 1530, 1531, y ahí, ¿okay?, conoce a una dama de alta alcurnia de la sociedad, muy pegada a la familia Habsburgo y conocida del rey Carlos, que era la joven doña Juana de Zúñiga, de la que Cortés se enamora perdidamente. Recuerdan que era viudo, y Cortés se casa con ella. Boda, que fue una boda casi real, porque asiste lo más granado de la sociedad española, incluyendo el rey. O sea, y don Hernán, que es su momento cumbre, y tiene un hijo varón
que al ser hijo de matrimonio va a desplazar en títulos y en herencia al otro hijo. ¿Okay? Porque para la ley antigua, el hijo de matrimonio se imponía a cualquier otro hijo que no fuera de matrimonio. Por lo tanto, el heredero de títulos nobiliarios era el nuevo niño. Al que Cortés, para no confundirse, le pone también Martín. Pero eso nos confunde a nosotros, porque hay dos Martínez. Martín Cortés mestizo y Martín Cortés español. Y cuando los historiadores o los documentos que son muy poco dados en poner el segundo apellido hablan de Martín Cortés, en realidad no sabemos de cuál están hablando. Si del mestizo, el hijo de doña Marina, o si del español, hijo de doña Juana. Eso sí, era más grande el de doña Marina, pero el que se va a convertir en el segundo marqués del Valle y el que va a tener la herencia de Hernán Cortés va a ser Martín Cortés el español, porque era el hijo legítimo, el hijo de matrimonio. El otro, aunque ya reconocido, tenía la tacha de bastardo, o sea, era la bastardía, que siempre va a llevar consigo, aún legitimado por el rey, Martín Cortés el mestizo. Bien, pues ahí te le va muy bien a Cortés, todo muy bien, pero en 1532 Cortés siente la necesidad de volver a México. Cortés estaba enamorado de México, se sentía mucho más ya parte de este país, del nuestro, que de España. España la había abandonado desde que era muy jovencito, viviendo en Cuba y luego esto, y quería volver. Y entonces se despide el rey, ¿okay? Y con los títulos nobiliarios, con su nueva familia, y volviendo a traer al Martincito, a los dos Martínez, o sea, Martín 1 y Martín 2, regresa a la Nueva España en 1532. Okay, regresa. Cuando regresa, okay, es recibido con una gente, la multitud, la multitud, las audiencias reales que ya había, lo reciben como si fueran ídolo de ídolos. Los indios, sobre todo, se le volcaban, como si fuera un santo, la multitud. Tan es así que con la lana que ya tenía, porque la tuvo, ¿okay? Va a mandar construir una especie de castillo en un lugar que le pareció muy cómodo, que era Cuernavaca. Y ahí se va a ir a vivir con su nueva familia, ¿okay? Cuernavaca, ese castillo, que es el famoso Palacio Cortés, existe todavía, se visita, y me parece, no estoy seguro, que ahorita es la sede, creo que de algo de artesanías, ¿okay? Pero está en el centro de Oaxaca, la casa de Hernán Cortés. Pues ahí se va. Todo el mundo pasaba a verlo, sus antiguos amigos, antiguos soldados, ¿okay? Antiguos aliados tlaxcaltecas, los mexicas, o sea, era el ídolo de ídolos. Y Cortés, con esa sangre liviana, aún se sentía joven en los años 30 del siglo XVI. ¿Cuántos años ya tendría? Como unos, empezando los 50. Y entonces piensa que estarse en su casa, solamente sentado, así en cuarentena, no, él quería hacer algo. Y decide volver a las exploraciones. Explorar el confín del Imperio Azteca. Había explorado y dominado lo que es la región central, oeste, este y sur. Faltaba el norte. ¿Qué había en las tierras del norte? Y Cortés va a preparar una super expedición con indígenas, llegando hasta la ciudad de Guadalajara, en Nueva Galicia, para de ahí partir en barco hacia el norte y también en tierra, costeando a ver hasta dónde llegaba el gran imperio que él había conquistado. Empieza una nueva expedición que casi nadie nos habla, de Cortés hacia el norte, hacia las Californias. Va a llegar y va a descubrir un mar, el mar de Cortés, o el Golfo de California, o el mar del sur también le llaman. Y va a ver, conforme la carta que escribió, algo que nadie había visto y que, no sé, ellos nunca lo habían visto. Unos animales marinos gigantescos que nunca habían visto. Las ballenas, que las describe Cortés impresionantemente. Y ahí se va en la expedición 1532, 33, 34, 35 y 36.
¿ok? Y después de esos 4 años regresa a México. Pero cuando regresa, una sorpresa le esperaba. Pero esto lo veremos la próxima semana. Muchas gracias y cuídense mucho.